Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 126. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Aglaea entonces reunió a Fainon, Zipper y los demás. Con todos los herederos de Grisos reunidos, Castorice volvió a explicar su idea a Fainon y al resto. Sin importar lo que hiciera el devastador de llamas, se centrarían en reunir las llamas del núcleo, obligándolo a mostrarse. Fainon dijo emocionado. Él lucha su guerra, nosotros luchamos la nuestra. Okema puede permitirse las pérdidas, pero el devastador de llamas no puede aceptar el resultado de que reunamos todas las llamas del núcleo. Sí, lo obligaremos a venir con nosotros. Y cuando lo haga, encontraremos la manera de acabar con él, dijo Zipper, frotándose las manos. Le voy a arañar la cara con todas mis fuerzas. No te preocupes, definitivamente te daré esa oportunidad, dijo Derek desde un lado, alentando enormemente la idea de Zipper. Flamere, a ver, esta vez definitivamente te atraparé. Aglaea se dirigió al grupo. Dado que ese es el caso, preparemos también un consejo de guerra. Ya acordamos la última vez que para llegar a la fortaleza celestial es necesaria la operación de Yafine. Esta vez, necesitamos adelantarnos un poco. ¿Pueden estar listos por su parte? Tranquila, Lady Aglaea, me he estado preparando durante mucho tiempo. Cuando me necesiten, puedo comenzar la siguiente etapa de la operación en cualquier momento, dijo Yafine, poniéndose las manos en el pecho y asintiendo con firmeza. Sus ojos brillaban con determinación. Verte tan confiada me da un poco más de confianza en nuestras próximas acciones en el cielo, le dijo Aglaea a Yafine con una sonrisa. Espero también poder aportar mi propia ayuda al camino de salvación de todos. Pequeña Yafine, eres increíble. Trivio le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. La mirada de Aglaea se dirigió a los demás. Ahora tenemos que decidir quién irá al cielo. Primero, Derek y Yafine deben ir. Considerando que podríamos enfrentarnos a Aquila y al devastador de llamas en el cielo, necesitamos enviar a la mayor cantidad de gente posible esta vez. Lo mejor será que me quede en el suelo, dijo Midei en ese momento. Aparte de Derek, Midei era quien menos temía al devastador de llamas. Le preocupaba que si Derek y los demás entraban en el castillo celestial, el devastador de llamas pudiera empezar a causar estragos abajo. Por lo tanto, tuvo que quedarse atrás para defender la fortaleza. Eso es lo que yo también estaba pensando, coincidió Aglaea con la idea de Midei. Ya que Midei se queda abajo, yo también me quedaré, dijo Fainon. Midei por sí solo definitivamente no era suficiente. Fainon trabajó en estrecha colaboración con él, así que fue natural que formaran equipo. De esa manera, el equipo de tierra seremos yo, Midei y Fainon. Castorice miró a Derek. Lady Aglaea, mi hermana y yo iremos con Derek al cielo. Aglaea asintió. Y yo. Costurera, yo también voy al cielo con Derry Boy. Añadió Zipper rápidamente. Zipper, acabas de perder el poder del titán del engaño. ¿Aún eres capaz de luchar? Preguntó Aglaea con cierta preocupación. Al oír las palabras de preocupación de Aglaea, Zipper se sintió claramente incómoda. Rápidamente le hizo un gesto con la mano y dijo con seguridad. No te preocupes. Incluso antes de heredar las habilidades del titán del engaño, ya era una ladrona de renombre. Ahora, con más de 1000 años de experiencia, ni Derry Boy ni Midei Boy podrían vencerme. Ya que tienes tanta confianza, entonces te llevaremos con nosotros. Derek, Yafine, Castorice y Polipsia, además de Zipper, eso debería ser suficiente. Aglaea consideró su fuerza de combate. No estarían en mucha desventaja luchando contra el devastador de llamas y el titán celestial, Aquila, al mismo tiempo. Y en el suelo, sus hilos dorados se extendían por Okema y Castrun Kremnos. Fainon y Midei estaban listos para atacar en cualquier momento. Además, la maestra Trivia y sus fragmentos preparaban la puerta de los miríadas de mundos. Fue suficiente. Tras finalizar las tareas de batalla, Aglaea dijo inmediatamente. No hay tiempo que perder. Comencemos nuestra operación ahora. Mientras hablaba, le dijo a Derek con un dejo de disculpa. Lo siento. Originalmente planeaba dejarlos descansar un rato. Pero en esta situación, realmente no hay tiempo que perder. Lo sé, Lady Aglaea, dijo Derek, apretando los puños. Al ver a los ciudadanos de Okema caer bajo la espada del devastador de llamas, la ira que siento solo se calma con su sangre. Aunque me dijeras que descanse ahora, no podría dormir. Ardía de rabia y solo derrotando al enemigo podía calmarse. Derry, adelante.
A por él. Dijo Trivie con seriedad. Sí, atrápenlo. Castorice, Midei, Fainon y los demás repitieron las mismas palabras de aliento. Concluida la movilización previa a la batalla, el grupo se dirigió a realizar sus respectivas tareas. Yacine dijo que quería visitar el patio del crepúsculo en el bosque de la Epifanía. Por seguridad, Derrick la acompañó. También sirvió de escolta para traer de vuelta a los eruditos del bosque de la Epifanía. La crisis en el bosque se había resuelto, así que los eruditos, naturalmente, querían regresar a sus institutos de investigación. Pero, tras solo 2 días de regreso, ahora tenían que enfrentarse a los ataques del devastador de llamas y regresar a Uclema. Los dos pronto llegaron al patio crepuscular en el bosque de la Epifanía. Además de Yacine, había otros médicos. Estaban recogiendo sus herramientas. Al ver llegar a Yacine, estaban a punto de saludarla. Yacine rápidamente levantó una mano para detenerlos. Bien, vayan a sus asuntos. Derry y yo daremos un paseo por aquí. Comprendido. Los médicos continuaron su trabajo. Derrick, mientras tanto, paseaba con Yacine por el patio del crepúsculo. La tarea que estaba a punto de emprender era quizás la segunda en importancia, después de la de Derrick, y necesitaba ajustar su estado de ánimo. Yacine era menuda. Incluso cuando Derrick era más bajo, seguía siendo un poco más alto que ella. Ahora que Derrick había recuperado su estatura normal, la cabeza de Yacine apenas le llegaba a la barbilla. Sus esbeltas piernas, enfundadas en medias blancas, lucían aún más delicadas y encantadoras contra la hierba verde. Una suave brisa soplaba, alzando mechones del cabello de Yacine, dándole un aspecto increíblemente elegante y adorable. Derrick no pudo evitar mirarla. Yacine notó la mirada de Derrick y un rubor apareció en sus mejillas. Queriendo cambiar de tema, Yacine le dijo a Derrick: Derry, durante la última clase de la maestra Anaxa en el bosque de la Epifanía, Fainon, Cassie y yo le contamos a la maestra Anaxa cuáles eran nuestros ideales después de graduarnos. Claro, aunque yo era profesora adjunta en ese entonces, también compartí mi ideal. ¿Adivinas lo que dijimos? Derrick, pensativo, le dijo a Yacine. Supongo que Fainon definitivamente dijo que quería proteger a todos. En cuanto a Castorice, sus pensamientos probablemente estaban relacionados con la reconciliación con la muerte, no dejar que la gente escape de ella, sino aceptarla voluntariamente. Derry, eres increíble. ¿Y yo? Adivina el mío. En cuanto a ti, supongo que mirarías más allá de los héroes épicos y mirarías a la gente común, le dijo Derrick a Yacine en un tono serio. Derry, qué listo eres. Exclamó Yacine, atónita. Pero se recuperó rápidamente y le dijo a Derrick. ¿Te lo contó Cassie? Lo hizo. Derrick no pudo contener la risa. Tú. Yacine miró fijamente a Derrick. Entonces le preguntó. Entonces, ¿qué opinas de mi idea? Más allá de los héroes épicos, ¿deberíamos o no mirar a la gente común? ¿Por qué no? Derrick no sonreía esta vez. Se agachó con seriedad y señaló un macizo de flores. Los héroes son como estas hermosas flores, y las personas son las raíces. Por muy brillantes que seamos, sin raíces, no somos nada. Un mundo solo de héroes es un mundo de desesperación. Pero un mundo solo de gente común, ¿qué clase de mundo es ese? Yacine quería escuchar los pensamientos de Derrick. Ese es un mundo donde todos son héroes. Tarde o temprano, llegará el momento en que los héroes y los titanes desistan y la gente se apoderará de este mundo. ¿Un mundo sin héroes, sin titanes? Los ojos de Yacine también se llenaron de anhelo. Derrick asintió. Sí. Después de salvar el mundo de Amora, sin duda partiré, rumbo a más lugares del cielo, para ver más de lo desconocido. Entonces, ¿cómo sería eso? Los ojos de Yacine también reflejaban anhelo. Tras pensarlo un momento, recuperó la consciencia rápidamente y le dijo a Derrick. Muy bien, Derry, hablemos de eso cuando regresemos del cielo. Por ahora, continuemos con el ritual. Yacine continuó explicando. Para que los del clan del cielo podamos regresar al cielo, necesitamos comunicarnos con los espíritus de nuestros ancestros. Solo después de recibir su aprobación podremos construir el puente arcoíris. Ahora, Derry, acompáñame a recuperar el objeto sagrado de nuestro clan, el cofre arcoíris, y a comunicarnos con los espíritus ancestrales. Todos ellos poseen los métodos secretos de mi clan. Sus espíritus no han ido al río Estigia. Al final, recordando la identidad de Derrick como el semidios del titán de la muerte, Yacine añadió una pequeña explicación. Comprendido. Derrick acompañó a Yacine a cierto lugar en el bosque de la Epifanía. Yacine practicó con ligereza un arte secreto, y pronto, un cofre apareció ante ambos. Yacine le dijo a Derrick. Este es el cofre arcoíris.
Contiene el recuerdo de uno de mis antepasados. Ahora la invocaré. Yacine cantó suavemente. Soy Yacine del patio crepuscular, heredera del clan del cielo, quien ha heredado la misión de la caza de la llama. Ha llegado el momento de cumplir el destino de mi clan. Regresaré al cielo con mis camaradas para recuperar la llama del núcleo. Ancestro, te suplico que nos concedas tu generosa bendición. Cuando terminó sus palabras, apareció una figura delgada y anciana. Este es mi antepasado, Crispos. Fue un magistrado justo, conocido en su época por sus juicios justos, presentó Yacine al espíritu del anciano. Luego, dio un paso al frente y le dijo a Crispos: Ancestro, he venido a completar el ritual de regreso al cielo. Nuestra salvación ha llegado a su etapa final. Solo queda recuperar la llama central de Aquila. ¿Eres mi descendiente? Y pensar que algún día este ritual se completará. La mirada de Crispos se posó en Yacine. Tras observarla atentamente, preguntó con duda: Tu fuerza no parece que puedas desafiar a Aquila. No quiero que mi descendiente desperdicie su vida en vano. Sí, mis habilidades se centran principalmente en la curación. Pero no soy el único que asciende al cielo esta vez. Tengo a mis camaradas conmigo. La mirada de Yacine se volvió hacia Derrick, que estaba de pie a un lado. Crispos miró a Derrick e inconscientemente dio 2 pasos hacia atrás. Le preguntó a Yacine: ¿Cuál es el origen de este joven? ¿Por qué le tengo miedo? Viejo señor, obtuve la llama del núcleo del titán de la muerte. Soy el semidios de Thanatos, explicó Derrick rápidamente. En cuanto a los demás poderes de titán que poseía, no los mencionó. Así es, asintió Crispos. Con un semidios presente, confío naturalmente en tu seguridad en este viaje. Entonces te bendigo. Que tu viaje sea tranquilo. Gracias por tu bendición, Yacine asintió levemente. Después, volvió a mirar a Yacine y continuó. Además, Yacine, mientras completas la tarea de salvar al mundo, espero que también puedas continuar con el linaje familiar. Ah. Yacine se quedó atónito. Ancestro, ¿qué dices? Y aunque lo digas, ¿qué quieres decir con mirar a Derry? Pero antes de que pudiera decir algo, Crispos desapareció, sin darle oportunidad de explicarse. Nosotros, vámonos, dijo Yacine, con el rostro sonrojado mientras miraba a Derrick. Entendido. Derrick no esperaba que el antepasado de Yacine dijera algo así al final. Yacine se tomó un momento para recomponerse antes de decirle a Derrick: Ahora tenemos que regresar a Uquema. El espíritu de mi siguiente ancestro está en el vórtice del Génesis. Tenemos que seguir el ritual en orden, así que debo ir allí a buscarla. Derrick asintió. Entiendo. Entonces, primero escoltemos a los eruditos desde el bosque de la Epifanía hasta Uquema. Luego esperaron a un lado a que los eruditos terminaran sus preparativos. Tras la exhibición del antepasado de Yacine, Yacine miraba a Derrick y luego apartaba la mirada rápidamente. Ambos permanecieron allí sin decir palabra, esperando en silencio a que los eruditos estuvieran listos. Con la experiencia de la última vez, los estudiantes recogieron sus cosas mucho más rápido esta vez. Pronto estuvieron listos para volver a Uquema. Derrick y Yacine los siguieron, protegiendo la seguridad de los eruditos. Pronto regresaron a Uquema, el vórtice del Génesis. Derrick y Yacine llegaron. Para llegar al cielo antes, se habían apresurado a venir aquí en cuanto rescataron a los eruditos del bosque de la Epifanía. Al llegar a un espacio abierto en el vórtice del Génesis, Yacine invocó una vez más el cofre del arco iris. Mientras lo invocaba, le dijo a Derrick: El antepasado que duerme aquí es el general Tecla. Se dice que hace 1000 años, luchó junto a Lady Silence y Lady Aglaea. Una mirada de respeto apareció en el rostro de Derrick. Entonces, Yacine cantó suavemente un conjuro. Al terminar, una mujer de figura ágil y poderosa apareció ante ellos. Recién despertada, Tecla parecía un poco aturdida. Preguntó: ¿Por qué has aparecido ante mí? ¿Eres mi descendiente, que ha despertado para completar el ritual? Sí, lo que dijo Tecla era correcto. Sin embargo, ¿podrías al menos mirar a la persona correcta? Derrick miró a Tecla, cuya mirada estaba fija en él, y pensó con cierta exasperación. Antes de que pudiera explicarlo, Tecla continuó: aunque no pareces muy robusto, el poder dentro de tu cuerpo es fuerte. Eres digno de ser mi descendiente. Dijo Yacine débilmente desde un lado. La mirada de Tecla se dirigió a Yacine. ¿Eres la novia de mi descendiente? Pareces una médica. Te confiaré mi descendiente. Derrick finalmente aprovechó la oportunidad para decirle a Tecla: ¿Es posible que ella sea tu descendiente y yo solo la esté acompañando?
Tecla miró a Yacine con confusión. Yacine se sonrojó y asintió. Me preguntaba por qué la apariencia de mi descendiente había cambiado tanto. No esperaba haberme equivocado de persona, murmuró Tecla para sí misma. La gente de Amorae generalmente tenía una apariencia occidental, como en la vida pasada de Derrick, pero sin los defectos. Derrick, sin embargo, aún conservaba su rostro, que no había cambiado. Aún existía una diferencia visible entre él y la gente de Amorae. Ancestro Tecla, volvamos al asunto que nos ocupa, dijo Yacine rápidamente. Luego, Yacine le explicó brevemente a Tecla los acontecimientos de los últimos años y finalmente le contó sus planes. Ante esto, Tecla dijo sin la menor vacilación. Entonces te bendigo para una cruzada exitosa contra Aquila. Aún recordaba la profecía de aquel entonces, pero al escuchar las palabras de Yacine, parecía que ya no se cumplía tras la aparición de Derrick. Así que Tecla simplemente no la mencionó y simplemente bendijo a Yacine. Pero al final, le dirigió a Derrick una mirada arrepentida. Qué lástima. Pero entonces volvió a mirar a Yacine. No es que no haya ninguna posibilidad. Al ver esto, Yacine dijo rápidamente. Ancestro Tecla, ¿qué significa esa expresión? Derry, vamos a buscar al próximo antepasado. Comprendido. Ahora tenemos que ir a Castrun Kremnos. La última alma que necesitamos encontrar está durmiendo allí, dijo Yacine tras un momento de silencio. Es mi abuela, Yacintia. ¿Tu abuela está en Castrun Kremnos? Sí. Mi abuela, como guerrera del clan del cielo, participó una vez en el festival de Castrun Kremnos. Luchó hasta el final, pero desafortunadamente perdió ante el guerrero que la supervisaba en aquel momento, Crateros. Poco después, falleció en Castrun Kremnos. Yacine explicó la historia de su abuela mientras caminaban. Derrick estaba realmente sorprendido de que Crateros fuera el responsable de la muerte de la abuela de Yacine. Al recordar cómo en la trama del juego, Yacine había tratado minuciosamente a Crateros, Derrick no pudo evitar sentir una sensación de admiración por ella. Yacine, ajeno a los pensamientos de Derrick, siguió caminando, y pronto llegaron a Castrun Kremnos. Después de todo, Derrick lo había trasladado justo al lado de Okema. Al llegar al lugar donde dormía el alma de su abuela, Yacine realizó una vez más el encantamiento para invocar su espíritu. Este es el mundo de los vivos. Tú eres. Tras aparecer, la abuela de Yacine quedó aturdida al principio, pero luego recobró el sentido rápidamente. Sobre todo al mirar a Yacine, sintió una gran familiaridad. Abuela, soy yo, Yacine, se presentó. Entonces miró a Derrick a su lado. Recordando el malentendido anterior, dijo rápidamente. Este es solo mi camarada. No tenemos ninguna relación. La abuela de Yacine miró a su nieta con sospecha. A menos que realmente tengan una relación. Está bien, lo entiendo, pequeña Yacintia, asintió la abuela de Yacine con suavidad. Pero después de asentir, no pudo evitar añadir. Mi pequeña Yacintia ya ha crecido. Jacina. Derrick. Entonces no creíste ni una palabra, ¿verdad? Derrick y Yacine pensaron al unísono. Con una expresión tímida en su rostro, Yacine soportó la vergüenza y le dijo a su abuela. Abuela, hablemos del asunto actual. Nosotras, queremos ascender al cielo para desafiar a Aquila. Al escuchar a Yacine decir esto, la expresión de su abuela se oscureció instantáneamente. Mi pequeño colibrí, Jacinta, ¿de verdad vas a hacerlo? Sí, abuela. Yacine asintió. Luego, para tranquilizar a su abuela, inmediatamente le contó todos los logros de Derrick. Luchando contra la discordia, salvando la razón, dominando la muerte, usando el engaño al escuchar las acciones de Derrick de labios de Yacine, una expresión de incredulidad se dibujó en el rostro de su abuela. Las novelas que leyó de joven no tenían tramas tan escandalosas. Incluso quiso preguntarle si Yacine mentía deliberadamente para engañarla. Pero al ver la expresión de su nieta, supo que no mentía. El joven que estaba frente a ella era realmente muy fuerte. Si ese es el caso, puedo quedarme tranquilo y dejarte ir al cielo a desafiar a Aquila. Después de todo, a juzgar por su desempeño, es incluso más poderoso que nuestro antepasado, el caballero de las brasas del sol. Sabiendo que el peligro del viaje de su nieta se había reducido mucho, la abuela de Yacine se sintió aliviada y la dejó ir. Pero al final añadió una cosa más. No me extraña que mi pequeño colibrí se haya enamorado de él. Abuela, ¿qué estás diciendo? Yacine se cubrió la cara. Derrick sintió que quedarse allí era demasiado incómodo. Se aclaró la garganta y dijo. Iré a cuidar el ánimo de tu abuela un rato. Pueden charlar un rato más. Voy a ver a los guerreros de Castrun Kremnos.
Con esto se fue directamente. La escena quedó con una Yacine sonrojada y su abuela sonriente. Después de que Derek conversara un rato con los guerreros del Castrum Kremnos, Yacine se acercó. Vamos. Al mirar a Derek, Yacine seguía un poco avergonzada. Su mente seguía llena de las insistencias de su abuela. Por mucho que le explicara, su abuela no le creía en absoluto. En realidad, podrías haberte quedado con tu abuela un poco más de tiempo, le dijo Derek a Yacine. No, fue suficiente. Yacine sintió que si seguían hablando, su abuela empezaría a elegir nombres para los hijos de ella y Derek. Es mejor parar mientras vamos adelante. Cuanto más hablemos, más reacio estaré a irme. Como tanto ella como su abuela sabían que las almas eventualmente irían al inframundo controlado por Derek, no les entristeció mucho separarse. Si de verdad la extrañaba, podría grabar algunos vídeos en una tableta de comunicación y pedirle a Derek que los enviara. Sería un poco molesto, pero no imposible. Está bien entonces, vámonos ahora. Derek y Yacine no perdieron más tiempo y se prepararon para abandonar Castrum Kremnos. Justo antes de partir, Crateros se acercó sosteniendo una capa de Castrum Kremnos en su mano. Lord Derek, tengo un favor que pedirle. ¿Qué pasa? Derek comprendió aproximadamente lo que Crateros tenía en mente. Crateros le dijo a Derek con seriedad. En la pasada Guerra Dorada, Castrum Kremnos y el Ojo del Crepúsculo libraron numerosas batallas. En aquel entonces, el Ojo del Crepúsculo era la única ciudad-estado capaz de enfrentarse a Castrum Kremnos. El resultado de la guerra entre ambos bandos nunca se decidió hasta que el clan del cielo del Ojo del Crepúsculo cayó a la tierra. Ahora, le pido, Su Excelencia Derek, en nombre de Castrum Kremnos, que declare el fin de la guerra contra el Ojo del Crepúsculo. Está bien, te lo prometo. Derek asintió con seriedad. Crateros se volvió para mirar a Yacine y le dijo, de esta manera, el deseo de tu abuela también puede considerarse completamente cumplido. Yacine asintió con seriedad. Luego, ella y Derek se dirigieron hacia Okema. Palacio Marmóreo, Baño del Héroe. Castorice, Polipsia, Zipper, Aglaea, Fainon, Midei y los demás ya los estaban esperando. Al ver aparecer a Derek y Yacine, Aglaea les preguntó, ¿están todos los preparativos listos? Yacine le dijo a Aglaea, señora Aglaea, todo está listo. Podemos partir en cualquier momento. ¿Aún necesitas descansar? No es necesario. El descanso puede esperar hasta que nos hayamos ocupado de ese titán celestial, Aquila, respondió Derek, sacudiendo la cabeza. Entonces vámonos. Zipper fue el primero en dar un paso al frente y salir. Derek y los demás le siguieron. Mientras caminaban, Aglaea le preguntó a Yacine, ¿cuál es el lugar más adecuado para realizar el ritual para ascender al Ojo del Crepúsculo? Es mejor estar en un lugar más alto, así el ascenso será más rápido, respondió Yacine a Aglaea. Aglaea pensó por un momento y le dijo a Yacine, un lugar más alto, parece que tendrá que ser en el acantilado Nube del Alba. Ven, te llevaré allí. ¿Acantilado Nube del Alba? ¿No es ese territorio del Consejo de Ancianos? Preguntó Derek con curiosidad. Aglaea levantó su mano esbelta y delicada. Ese brazo aparentemente frágil ahora rebosaba fuerza y decisión. Lo fue antes, y lo volverá a ser. Pero mientras dure tu misión para recuperar la llama del núcleo del titán celestial, no lo será. Al escuchar las palabras de Aglaea, Derek no pudo evitar murmurar. Pensé que tampoco sería de ellos después. Al escuchar sus palabras, Aglaea dejó escapar una carcajada. Eso sería algo que tú o Fainon deberían considerar. No daré ese paso, pero si lo deseas, no te detendré. Derek y Fainon intercambiaron una mirada. Hermano Fainon, tú decides, le dijo Derek. ¿Eh? Yo. Fainon se señaló a sí mismo y meneó la cabeza repetidamente. Mientras hablaban, llegaron al acantilado Nube del Amanecer. Al entrar, todos los ancianos del Consejo de Ancianos se giraron para observarlos. Pero cuando Derek los observó, descubrió que no muchos mostraban hostilidad. La mayoría tenía emociones amistosas o neutrales. Parece que Fainon aún no ha resucitado. Nuestras próximas acciones serán mucho más convenientes, dijo Aglaea mientras caminaba. ¿Fainon? ¿Resucitado? Al oír las palabras de Aglaea, Derek la miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Puede resucitar? Sí. La Fainon que murió pertenece a la 27ª generación. Tras la muerte de cada generación de Fainon, sus recuerdos se transmiten a la siguiente mediante un arte secreto. En cierto sentido, esta es otra forma de resurrección. Ah, qué lástima. Derek suspiró. Pensó que, de haberlo sabido, habría sido más meticuloso al matarla.
Había sido demasiado descuidado. La próxima vez tendré que encontrar una oportunidad de cortar el césped y arrancar las raíces. Derek planeó en su mente cómo hacer que su primer clon actuara. Licurgo apareció y caminó ante ellos. Hizo una ligera reverencia y le preguntó a Aglaea. Señora Aglaea, ¿ha venido para dirigirse al ojo del crepúsculo? Sí. Solicitamos su conveniencia, señor Licurgo. Aglaea asintió levemente. Por supuesto. Licurgus hizo un gesto de invitación y condujo a Derek y a los demás a las profundidades del acantilado nube del amanecer. Por alguna razón, Derek sintió que Licurgus lo observaba con una mirada extraña. Aunque Licurgus tenía los ojos tapados, Derek se sentía observado y escrutado, incluso evaluado y juzgado. La mente de Derek se volvió vigilante. Esta vigilancia no solo se dirigía a Licurgo, sino también al devastador de llamas. Cuando llegaron a un lugar cercano al cuerpo de Kepale, Licurgo se detuvo. Los despediré a todos hasta aquí. Por lo demás, hagan lo que quieran. Me despido ahora, dijo al grupo. Asintió Aglaea. Entonces Licurgo desapareció. La mirada de Aglaea se volvió hacia Yacine. Yacine, es tu turno. Está bien. Yacine asintió con seriedad. Ella caminó hacia el centro del grupo y sacó el cofre arcoíris de su persona. Ancestros, por favor, con el arcoíris como guía, llévenme de regreso al hogar que los hijos del cielo dejaron hace 1000 años. Sostuvo el cofre arcoíris en alto. El objeto, transmitido de generación en generación por su familia durante 1000 años, flotó en el aire y emitió una luz de 7 colores. Al ver esta escena, los ojos de Yacine brillaron de emoción. Oh, puente arcoíris, por favor guíanos mientras ascendemos nuevamente al cielo. La luz del cofre del arcoíris comenzó a volverse cegadoramente brillante. Pronto, una banda de luz de 7 colores que se elevó hasta el cielo apareció ante todos. Bañada por la luz de 7 colores, el aura de Yacine se volvió aún más sagrada. Giró suavemente la cabeza y extendió una mano hacia Derek y los demás. Todos, vamos. Está bien. Derek tomó la lanza de la retribución divina, Zipper estiró los músculos de sus piernas y Castorice sacó su guadaña en silencio. Polipsia, en cuanto a ella, simplemente se transformó en su forma de dragón gigante. Subid. Dijo Polipsia al grupo. Castorice, Derek y los demás abordaron uno por uno. La última en subir fue Yacine. Era tan pequeña que, al pisar la cabeza de Polipsia, perdió el equilibrio y casi se cae. Por suerte, Derek le tendió una mano para ayudarla a sostenerse. Ten cuidado, le dijo Derek, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. La espalda de Yacine estaba presionada contra el pecho de Derek. Gracias, Derry, dijo, sintiendo la firmeza de los músculos del pecho no tan grandes de Derek. No es nada. Ten cuidado de ahora en adelante. Zipper, a un lado, puso los ojos en blanco y le dijo a Derek con tono lastimero. Mira, yo tampoco puedo mantener el equilibrio aquí arriba. Derry boy, ¿qué tal si me agarro fuerte a ti un poco? Sus palabras fueron recibidas con miradas fulminantes por parte de Derek, Castorice y Yacine. ¿Zipper no puede mantener el equilibrio? Derek creía que podía hacer acrobacias sobre la espalda de Polipsia sin perder el paso. Vamos. Polipsia, por supuesto, no permitió que Zipper se saliera con la suya. Agitó sus alas y el dragón entero se elevó directamente hacia el puente arcoíris. El movimiento fue turbulento, pero naturalmente no afectó a Zipper. Mantuvo el equilibrio fácilmente sobre la cabeza del dragón. Zipper quiso fingir una caída y apoyarse en Derek, pero justo cuando hacía su movimiento, Castorice intervino y se paró a su lado. Vamos, Care. Te reto. Aunque Zipper ya podía tocar a Castorice, no quería hacerlo. Así que su figura oscilante recuperó la estabilidad. Sin embargo, esto no le resultó muy agradable a Yacine. Ahora, todo su cuerpo estaba pegado al de Derek. Sus piernas, enfundadas en medias blancas, rozaban las pantorrillas de Derek. A través de la fina seda, Yacine podía sentir claramente el calor abrasador del cuerpo de Derek. En la mente de Yacine, no pudo evitar pensar en lo que sus antepasados le habían dicho antes. En el suelo, Fainon, Aglaea y Trivie vieron cómo sus figuras se hacían más pequeñas en la distancia. Espero que su misión salga bien esta vez, y que logren tomar la llama central de Aquila, dijo Fainon en tono esperanzado. Mientras hablaban, Derek y los demás ya habían llegado al ojo del crepúsculo. Y en el suelo, la sombra del puente arcoíris se desvanecía. Justo cuando Fainon estaba a punto de darse la vuelta, Aglaea levantó de repente la mano y dijo en tono alerta. Ten cuidado. Planea seguirlos por el puente arcoíris. A Aglaea no le hizo falta decir él. Todos sabían quién era.
Fainon y Midei rápidamente tomaron sus armas y cargaron directamente hacia la sombra oscura que se acercaba. Flame Reaver, no te dejaremos pasar bajo ninguna circunstancia. Los dos corrieron hacia el Flame Reaver. Al verlos acercarse, el Flame Reaver no los esquivó ni los evadió, sino que cargó directamente hacia ellos. La espada larga de Fainon y el puño de Midei atravesaron directamente el cuerpo del devastador de llamas. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo era tan fácil vencer al devastador de llamas? Mientras ambos se preguntaban, Midei se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. Agarró el cuerpo de Fainon y lo arrojó hacia Aglaea. Después de que Fainon aterrizó junto a Aglaea, vio claramente que el cuerpo del devastador de llamas estalló en una violenta explosión. Midei, quien estaba con él, fue el más gravemente herido. Su cuerpo salió volando y aterrizó con fuerza en el suelo. Probablemente tardaría un tiempo en resucitar. El cuerpo del devastador de llamas estalló en pedazos. El trozo más grande voló hacia el puente arcoíris. Con los últimos rayos de su tenue luz, el devastador de llamas también ascendió hacia el ojo del crepúsculo. ¿Puede hacer eso? Dijo Fainon, algo estupefacto. Anteriormente, Derek siempre usaba la autodestrucción como táctica contra el devastador de llamas. Pero ahora, el devastador de llamas había aprendido de la experiencia y la usaba contra ellos. En la situación actual, mientras Fainon y Midei lo enfrentaran, el devastador de llamas jamás habría podido llegar al puente arcoíris. Nunca imaginaron que se autodestruiría al luchar contra ellos. Ese devorador de llamas ha aprendido algunos malos hábitos. Aglaea miró al cielo y dijo, no te preocupes demasiado. No es un gran problema. El devastador de llamas actual es solo un remanente. No podrá luchar contra Derek y los demás inmediatamente después de llegar allí. Necesitará recuperarse un tiempo, y durante ese tiempo, Derek podría conseguir la llama del núcleo de Aquila. Cuando eso suceda, el devastador de llamas será el que esté en desventaja. Derek y los demás no sabían nada de la batalla que había tenido lugar abajo. Cabalgando sobre Polipsia, llegaron al ojo del crepúsculo. Yacine había estado presionada contra el pecho de Derek todo el camino. En cuanto aterrizaron, aún sentía las piernas un poco débiles. Al pisar el suelo, se tambaleó hacia adelante un par de veces. «Yacine, ¿estás bien?», preguntó Castorice con preocupación, sujetándola con firmeza. Aunque había visto lo sucedido, no se lo tomó demasiado a pecho. Yacine era un poco menos ágil que las demás. ¿De verdad podía dejar que la pobre Yacine cayera solo por celos? Eso no era propio de ella. Pero ella no estaba completamente segura de ello. Apoyada en el pecho de Derek, Yacine no pudo evitar pensar en las palabras burlonas de sus antepasados. Si el mundo se salva según los métodos de Derry, Amoraus seguirá adelante. En ese momento, Yacine sintió, realmente necesito considerar la continuidad de mi linaje. Espera, ¿por qué estoy pensando en esto? Todo es influencia de mi abuela, Yacine pensó para sí misma. Encogió los dedos de los pies dentro de sus pequeñas botas de cuero, obligándose a volver a la batalla. Miró la ciudad abandonada que tenían ante ellos y les dijo a Derek y a los demás. Este es el núcleo de la antigua ciudad del cielo. Mi antepasado, el caballero Asquaso Larseneos, comenzó la cruzada contra el titán del cielo, Aquila, desde aquí, dando así comienzo a la travesía de la llama. Ahora que hemos llegado aquí, también debemos concluir este viaje de salvación, declaró Yacine. Derek tomó en silencio la capa que Crateros le había dado y se la puso sobre la espalda. Y poner fin a las guerras entre todas las ciudades-estado de Amoreus en el pasado. En el futuro, Amoreus debe convertirse en un mundo de paz eterna. Fainon bromeó desde un costado. A Amoreus ahora solo le quedan Castrun, Kremnos y Oquema. Por supuesto, no habrá más guerras. Derek sonrió y dijo, después de que se resuelva la crisis de la marea negra, ¿crees que solo quedarán estas dos ciudades en Amora? ¿Cuántos habitantes de Oquema son de otras ciudades-estado? Como tú, por ejemplo, ¿no eres de Dolos? Una ciudad-estado como Dolos estaría mejor sin ser reconstruida. No es un buen lugar. Pero si Derry quiere, creo que Aglaea y Caenis lo harán posible. Mientras hablaba, avanzó. Así que no tienes intención de hacerlo tú mismo. Fainon miró a Derek con los ojos en blanco. Solo tengo 14 años, ¿cómo podría tener esa habilidad? Exclamó Derek con rectitud. Tras cruzar, su apariencia era la de un joven de 13 o 14 años. Aunque había recuperado su apariencia de 18, eso no le impedía afirmar tener 14. Este bastardo de Dolos tiene 14 años. Fainon no pudo evitar gritar.
Aunque sabía que Derek había sido un niño muy guapo no hacía mucho tiempo, verlo en su hermosa forma juvenil, afirmando descaradamente tener 14 años, realmente hacía que uno quisiera vomitar. No lo olvides, la edad de Derry realmente no es tan buena, dijo Yacine también con una sonrisa de lado. Este tipo de charla hizo mucho para disipar la tensa atmósfera de la inminente batalla. Avanzaron un paso, dirigiéndose hacia las profundidades del ojo del crepúsculo. Las figuras del grupo se desvanecieron gradualmente, e incluso la imponente figura de Polixia desapareció en las profundidades. De repente, el remanente del Flame Reaver apareció al final del desapareciendo puente arcoíris. Se movió un momento y luego se ocultó en las sombras. Habiendo llegado así, el devastador de llamas no tenía poder de combate. Tenía que recuperarse antes de ir a buscar a Derek y a los demás. A medida que Derek y los demás se adentraban más, sus ojos se encontraron con una oscuridad total. Por suerte, gracias a su extraordinaria fuerza, no era tan oscura como para que no pudieran ver sus manos frente a sus rostros. Está muy oscuro aquí. No podemos avanzar precipitadamente en este entorno, dijo Castorice frunciendo el ceño. Al observar el dispositivo frente a ellos, Yacine recordó la historia transmitida en su clan. Les explicó a Derek y a los demás. Adelante debería estar el tapiz celestial de antaño. Se dice que la gente del cielo de aquella época lo conectaba con el firmamento de Amoraus. El clima que se muestra aquí se convertiría directamente en el clima real. ¿Es tan poderoso? Derek se sorprendió un poco. Yacine continuó su introducción. Pero eso fue en el pasado. Ahora, la luz en Okema y Castrun Kremnos depende de la máquina del amanecer de Kepale. Activar el tapiz celestial aquí solo puede iluminar los alrededores inmediatos. Fainon instó a Yacine. Entonces, ¿qué esperas? Date prisa e ilumina este lugar. Si no, está tan oscuro que me temo que me caeré si intentamos avanzar. Yacine meneó la cabeza con impotencia. Solo conozco la función de este instrumento. No sé cómo usarlo específicamente. Ya veo. ¿Y entonces qué hacemos? Fainon también empezó a pensar. Derek nunca había jugado esta parte de la trama del juego, pero basándose en la situación, supuso que si este fuera el juego, Trailblazer y March 7th reflejarían un recuerdo pasado para descubrir cómo operar el instrumento. Derek no tenía el poder del titán del tiempo, por lo que naturalmente no podía hacer eso. Entonces solo hay otra manera, dijo Derek en voz baja. Derry, muchacho, ¿sabes cómo hacerlo? Fainon miró a Derek con agradable sorpresa. Derek alzó la lanza de la retribución divina. El poder del titán de la discordia se concentró en el filo de la espada y luego se dispersó por los alrededores. Mientras se dispersaba, Derek no se olvidó de gritar una maldición. Aquila, cobarde. ¿No estabas en igualdad de condiciones con el titán de la discordia en su día? ¿Qué? ¿Tienes miedo ahora? ¿Acaso tus 100 ojos tienen demasiado miedo para abrirlos? El poder de la discordia ha entrado en tu ciudad. Y solo puedes esconderte, usando tus plumas y alas para cubrirte la cabeza. En lugar de seguir volando por el cielo, ¿por qué no te caes al suelo y entierras la cabeza en la tierra? Vamos, vete ya. Entrega la autoridad del cielo al titán de la discordia. Y luego vete a rastras y muere por tu cuenta. Las maldiciones de Derek no eran particularmente vil, pero iban directas al punto crítico de Aquila. Había luchado contra Nikador durante tanto tiempo, y ahora Derek usaba su energía para provocarlo. ¿De verdad podría soportarlo? Sobre todo porque Nikador le había cegado la mayoría de los ojos a Aquila en sus batallas pasadas. El odio entre ellos era inmenso. Te he provocado tanto que deberías darme algún tipo de reacción. Derek pensó para sí mismo, y entonces vio un ojo gigante aparecer en el tapiz. Al sentir el aura que emanaba de ese ojo, Derek supo que era Aquila. El ojo de Aquila transmitió una emoción furiosa al mirar a Derek. Entonces, lanzó un rayo láser masivo y lo atacó. Derek ya estaba preparado. Blandió la lanza de la retribución divina en su mano y atacó el rayo láser disparado por Aquila. Una hoja de energía se liberó de la lanza, cortando instantáneamente el láser por la mitad. Aquila lanzó aún más láseres, intentando aniquilar completamente a Derek. Pero la energía dentro del cuerpo de Derek era ahora mucho mayor que la de Aquila. Canalizó la energía de la discordia hacia la lanza de la retribución divina, que al instante se convirtió en una espada gigante de más de 10 metros de largo. Derek la sostuvo frente a todos. Los láseres disparados por Aquila impactaron en ella sin crear una sola onda. Al contrario, todos se reflejaron. Al ver esto, la mirada de Aquila se desvió rápidamente, desplazándose hacia la distancia. Al ver la situación, Derek encogió de inmediato la lanza de la retribución divina y la guardó.
Al mismo tiempo, miró a Polixia, cuñada pequeña. En su prisa, Derrick no se molestó en llamar a Polixia por su nombre completo. ¿Sí? Polixia no tuvo tiempo de pensar. Al oír la orden de Derrick, batió sus alas y comenzó a volar hacia el cielo. Derrick le pisó la cabeza, miró hacia abajo y gritó a Castorice, Fainón y los demás. Avancen todos lentamente. Yo iré adelante y alcanzaré a Aquila. Tengan cuidado. Gritó Castorice a Derrick y Polixia. Derrick respondió y, al mismo tiempo, Polixia, debajo de él, aumentó su velocidad, volando rápidamente en dirección a Aquila. Como antigua titán de la muerte, la velocidad de Polixia no era para nada lenta. De pie sobre su cabeza, Derrick apenas podía distinguir el rastro de Aquila. Su velocidad por sí sola no fue suficiente para alcanzar a Aquila. Pero Derrick ya estaba preparado para esto. Mientras volaba, Derrick condensó una larga lanza en su mano. La lanza de la retribución divina. Había estado reuniendo fuerzas todo este tiempo para invocarlo. Este era su ataque más poderoso en ese momento. Aunque la preparación fue larga, el efecto fue extremadamente poderoso. Retiró el brazo, se echó hacia atrás y adoptó la postura de lanzar una lanza. Mirando el ojo de Aquila, Derrick la lanzó con todas sus fuerzas. Los demás solo vieron una estrella fugaz dorada que se dirigía directamente al ojo de Aquila. Dio en el blanco, justo en el centro. El ojo de Aquila fue arrojado dentro de un enorme agujero. Desde la distancia, parecía un pequeño sol. Jaja, intenta huir, cobarde. Al ver que la lanza de la retribución divina le daba en el ojo, Fainón aplaudió y vitoreó con entusiasmo. Entonces el tapiz se hizo añicos y la figura de Aquila apareció ante todos. Al ver la forma de Aquila, Fainón no pudo evitar decir sorprendido. Aquila era el más grande de todos los titanes. Antaño fue un ave gigante de 100 ojos, pero ahora su carne y sangre habían desaparecido, y su forma estaba formada por huesos gigantes. Sin embargo, su tamaño no había cambiado en absoluto. Una sola ala era mucho más grande que Polixia en su forma de dragón. Derrick estimó que su tamaño podría superar los 100 metros. El ojo de antes estaba alojado en la cavidad torácica del pájaro de hueso. Y en ese ojo, la lanza de la retribución divina que Derrick había lanzado aún estaba empalada. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Derrick extendió la lanza de la retribución divina, y la lanza incrustada en el ojo de Aquila se desprendió y voló de regreso a su mano. Con la larga lanza brutalmente arrancada de su globo ocular, el dolor era inimaginable. El largo y delgado cuello de Aquila se agitaba violentamente en agonía. Giró su ala izquierda hacia Derrick y una lluvia de bolas de fuego se precipitó hacia él. Al ver las bolas de fuego acercarse, Polixia gritó: «Derrick, agárrate fuerte». Con eso, comenzó a girar y moverse ágilmente en el aire, esquivando los ataques de fuego. Al atravesar la cortina de bolas de fuego, Derrick se encontró cara a cara con Aquila. De pie frente a él, el cuerpo de Derrick parecía minúsculo. Pero dentro de esa pequeña figura residía un poder inmenso. Al ver que las bolas de fuego de su ala izquierda no habían alcanzado a Derrick, Aquila agitó inmediatamente su ala derecha. La enorme ala bloqueó por completo la visión de Derrick, y desde su interior surgió una cortina de fuego que envolvió por completo su entorno. «Derrick, ¿qué debemos hacer?», le preguntó Polixia. «Por supuesto que avanzaremos». Está bien. Polixia siguió la orden de Derrick, batiendo sus alas y cargando hacia adelante. Derrick sostenía la lanza de la retribución divina, apuntándola hacia adelante y parecía un caballero cargando contra Aquila. La diferencia de tamaño era incluso mayor que la del ataque de Don Quijote contra el molino de viento en la vida pasada de Derrick. Parecía un asalto sin esperanza, pero durante la embestida, las formas de Derrick y Polixia se envolvieron en la energía del titán de la discordia, transformándose en una lanza gigante que se dirigió hacia el ala derecha de Aquila. Abajo, Castorice, Ciper y Yacine se habían preocupado muchísimo al ver a Derrick envuelto en el mar de fuego. Pero al verlo a él y a Polixia lanzar semejante ataque, su preocupación se convirtió en emoción. «Chico Derry, chica Poli, adelante. Atraviesen esa Aquila», les gritó Ciper con fuerza. «Derrick, derrótalo». Castorice también apretó los puños, animándolo. «Derry, adelante». El mar de fuego se partió por la mitad. La carga de Derrick impactó violentamente el ala derecha de Aquila. La luz dorada y las llamas chocaron por un instante. Entonces, la cortina de fuego se partió en dos. Derrick, con Polixia, atravesó el ala de Aquila. El largo cuello de Aquila comenzó a agitarse violentamente de dolor. Incluso quiso abatir la cabeza para estrellarse contra Derrick.
Pero justo cuando estaba a punto de golpearlos, Aquila se dio cuenta de que no podía exponer su cabeza al enemigo y retrocedió rápidamente, alejándose del posible ataque de Derrick. Al ver que el ala de Aquila se movía fuera de su rango de ataque, una mirada de arrepentimiento apareció en el rostro de Derrick. Puede que este tipo haya perdido casi toda la cordura, pero sus instintos de combate siguen ahí. Si no tuviera tanto sentido común, lidiar con él sería mucho más fácil. Aquila movió la cabeza y el halo sobre ella brilló con una luz cegadora. Una lluvia de bolas de fuego cayó del cielo, envolviendo no solo a Derrick, que estaba cerca de su ala, sino también a Castorice y a los demás a un lado. Derrick miró hacia el grupo de Castorice. Castorice blandió su guadaña y una luz púrpura apareció en su mano. Le dijo a Yacine: Yacine, ponte detrás de mí. Yacine no lo dudó y se escondió obedientemente detrás de Castorice. En cuanto a Zipper, hacía tiempo que se había escabullido a una zona más segura con su agilidad. Al ver que estaban bien, Derrick se sintió más cómodo para atacar a Aquila. Polixia esquivó las bolas de fuego que caían. Al acercarse a la cabeza de Aquila, las bolas de fuego se volvieron demasiado densas para que Polixia pudiera esquivarlas, y Derrick blandió la lanza del castigo divino para bloquearlas. Su lanza golpeó nuevamente con fuerza la cabeza de Aquila. Aquila sufrió otro golpe fuerte, una herida de varios metros de ancho que le explotó en el cráneo. Estuvo tan cerca. Otro ataque así y le habría cercenado el cuello. Rápidamente blandió su ala izquierda, envuelta en llamas, hacia Derrick. Al ver esto, Derrick no tuvo más remedio que girar su lanza y atacar su ala. La larga lanza atravesó el ala izquierda de Aquila, y Derrick la desgarró, arrancándole un gran trozo. Pero aprovechando esta oportunidad, la forma completa de Aquila entró rápidamente en el tapiz y voló hacia la distancia. Aunque Derrick ejercía el poder de Nicador dentro de su dominio, lo enfureció. Bajo la fuerza de los ataques de Derrick, Aquila aún decidió huir. Al observar la figura de Aquila que se alejaba, Derrick naturalmente no lo dejó ir tan fácilmente. Sosteniendo la lanza del castigo divino, quiso perseguirlo de nuevo. Polixia, naturalmente, se coordinó con él, batiendo sus alas, preparándose para perseguirlo una vez más. Tras perseguirlo durante un buen rato, Derrick aún no había alcanzado a Aquila. En ese momento, una criatura que volaba en el aire, una mezcla de negro y amarillo ocre, les bloqueó el paso. ¿Un recuerdo? Pero aún conserva el aura de la vida. Y tiene un aura de marea negra muy fuerte. Al ver esta criatura, Derrick pensó para sí mismo. La criatura vio a Derrick y se abalanzó sobre él. Su poder, aunque no comparable al de Aquila, no era débil. Con su interferencia, Derrick realmente no pudo continuar su persecución de Aquila. Ya que has venido a bloquear mi camino, entonces haré de ti un ejemplo. Derrick le dijo, apuntando hacia él con la lanza de la retribución divina. Polixia también estaba muy enfadada con esta criatura por interrumpir repentinamente la persecución de ella y Derrick. Abrió sus fauces dracónicas y desató su ataque de aliento contra la criatura. Los ataques con la lanza de Derrick eran como el viento, y el aliento de Polixia era increíblemente agresivo. Aunque la fuerza de la criatura no era débil, bajo su ataque combinado, rápidamente quedó en desventaja. Bajar. La lanza de Derrick lo golpeó brutalmente en la espalda, doblándole todo el cuerpo. Polixia aprovechó la oportunidad, extendiendo sus dos garras delanteras y agarrándolo con firmeza. Derrick levantó la lanza del castigo divino, a punto de perforarlo. Justo en ese momento, un recuerdo de Pegaso volador apareció a su lado. Tú, el semidios que heredó el poder del titán de la discordia, te pido que muestres misericordia, le dijo a Derrick. Al escuchar esto, el ataque de Derrick no disminuyó en lo más mínimo. ¿Qué es esto? ¿Me dices que tenga piedad, y se supone que debo tenerla? ¿Tienes el derecho? Pero en ese momento, Yacine llamó a Derrick desde el suelo. Derrick, espera un momento. Parecen ser las bestias aladas que lucharon junto a mi antepasado. Debe haber una razón para que estén aquí. Derrick tuvo que escuchar las palabras de Yacine. Además, Aquila ya había escapado. Bien podría pedirles información a estos dos. Así que Derrick cambió su movimiento. La lanza de la retribución divina pasó de una estocada a un barrido. El asta de la lanza golpeó la espalda de la bestia alada, derribándola al suelo. Tú también baja, dijo Derrick, mirando al Pegaso. Mirando el atractivo pero excepcionalmente feroz comportamiento de Derrick, y su fuerza que superaba incluso al caballero Sanenberg, el Pegaso naturalmente no se atrevió a desobedecer y siguió obedientemente a Derrick. Tras aterrizar, Yacine miró primero a Derrick y Polixia. Derrick, Poli, ¿están bien? Estamos bien, dijo Derrick sacudiendo la cabeza. Al ver que estaban ilesos, Yacine se sintió aliviada.
Entonces caminó hacia la bestia alada que Derek acababa de arrojar al suelo. Mientras caminaba, los presentó. Son las bestias aladas compañeras de mi antepasado, el caballero Ascuas del Sol. El que acabas de derribar se llama Solavis, y el Pegaso se llama Lunavis. Zipper preguntó confundido. Entonces, ¿por qué Solavis intentó detenernos cuando atacábamos a Aquila? ¿Fue influenciado por la marea negra? No es eso. El tono de Lunavis estaba a punto de volverse arrogante, pero al ver a Derek sujetar en silencio la lanza de la retribución divina, su tono se suavizó al instante. Solavis no intentaba detener el ataque a Aquila, sino el ataque a Senios. Solavis ya no está lúcido. Simplemente actúa por instinto para proteger a Senios. ¿De verdad mi antepasado Senios se fusionó con Aquila? Preguntó Yacine a Lunavis con sorpresa. Mientras preguntaba con asombro, comenzó a sanar a Solavis. Pronto, sus heridas y las zonas erosionadas por la marea negra quedaron limpias, y recuperó su forma original. Sí, en cierto sentido, asintió Lunavis, y luego miró a Yacine con recelo. Dices ser descendiente de Seneos, pero no tienes ni rastro de su linaje. Después de decir esto, pareció recordar algo y una mirada de melancolía apareció en su tono. Debe ser ella. A Yacine, sin embargo, no le importó en absoluto. Después de 1000 años de linaje, la sangre de Seneos en mí debe estar demasiado diluida para ser detectada. No necesitas considerar eso por ahora. Solo dime por qué mi antepasado se fusionó con Aquila. Sí, también tenemos mucha curiosidad, dijo Derek con una sonrisa, acercándose a Solavis. No tenía la habilidad de pionero para invocar a una Mimi y restaurar recuerdos. Así que solo podía recurrir al método más básico. Un interrogatorio a la antigua usanza. Solavis vio a Derek, especialmente a él haciendo crujir los nudillos, y su cuerpo no pudo evitar temblar. Solavis les dijo. La razón por la que Seneos se fusionó con Aquila fue porque ya no quería ver a la gente del clan del cielo y quería destruir la ciudad del cielo. ¿Qué? Derek estaba un poco sorprendido. En todas las leyendas anteriores, Seneos era el gran héroe que salvó el cielo. Pero ahora, su compañera, que la había seguido, decía que Seneos había destruido la ciudad del cielo. ¿Cuál fue la razón de esto? Derek estaba muy desconcertado. ¿Por qué sería así? Yacine fue la más impactada. Las historias que había escuchado desde la infancia hablaban de cómo el Caballero de las Brasas del Sol era un héroe, una gran figura que había iniciado la travesía de la llama. Pero ahora, alguien le decía que este héroe que inició el viaje, al final, se había convertido en el que atacó a la gente, el culpable que provocó que el clan del cielo se viera reducido a vivir en la tierra. Yacine sabía que las leyendas transmitidas durante 1000 años siempre sufrirían adaptaciones poco realistas. Pero esta situación era un poco irreal, ¿no? Yacine respiró hondo, se recompuso y miró a Solavis y Lunavis. Dijo con seriedad. ¿Ustedes dos, pueden contármelo todo? La información que tenemos aquí es que el abandono de la ciudad del cielo se debió a conflictos entre las diversas tribus de la ciudad. Solavis y Lunavis se miraron, luego a Derek y a los demás que estaban cerca, y comenzaron a hablar. Muy bien, les contaremos todo lo que sabemos. Primero, lo que dijeron sobre los conflictos tribales, era, de hecho, un fenómeno normal en la ciudad del cielo. El conflicto entre el pueblo del sol y el pueblo de la lluvia fue el más intenso. A Aquila le encantaba la luz del sol, así que el pueblo del sol, incluso con la piel quemada y agrietada, mantenía el tapiz celestial permanentemente iluminado por la luz del sol, provocando que todo el anfóreo quedara envuelto por el sol abrasador. El pueblo de la lluvia, naturalmente, no quería que esto sucediera, así que luchó contra el pueblo del sol durante muchos años. Y tras muchos años de campañas, el mestizo del pueblo del sol y la lluvia, el caballero de las brasas del sol Seneos, apareció de la nada, derrotó a Aquila y todo volvió a la normalidad. Esto es probablemente lo que todos saben. Sí, eso es lo que sabemos. Lunavis suspiró. Sí, qué hermoso final para la historia. El héroe se convirtió en héroe, derrotó al malvado titán y restauró la normalidad en este mundo. Pero, ¿a quién le importa lo que pasó después? Después de la epopeya del héroe, el carácter de todos se contagió y se sublimó en el de un santo. Aunque Lunavis no lo dijo en voz alta, ese pensamiento ya había aparecido en las mentes de Derek, Yacine y los demás. A la gente solo le importa el gran poder de la heroína y sus legendarias aventuras, pero a nadie le importa su carácter. Cuando Seneos derrotó a Aquila, los habitantes de la ciudad del cielo no lo vieron como un mortal derrotando a un dios, sino como un nuevo dios derrotando a uno antiguo. Entonces apareció un gran número de nuevos creyentes que adoraban a Seneos y comenzaron a perseguir a los antiguos creyentes de Aquila.
Yacine, experto en los clásicos del Bosque de la Epifanía, ya se había dado cuenta de lo sucedido. Derek era aún más consciente de los ataques a los herejes en las guerras religiosas de su vida pasada. Al ver sus expresiones, Solavis comprendió que sabían lo que había sucedido sin más explicaciones y omitió la parte sobre la persecución religiosa. Continuó. Xeneos pensó que, tras derrotar a Aquila, el pueblo tendría un futuro prometedor. Pero nunca imaginó que los problemas que enfrentarían serían aún mayores que antes de derrotar a Aquila. Así que se enfureció, se decepcionó de la gente del cielo y finalmente decidió fusionarse con Aquila, provocando que todos cayeran del cielo al reino de los mortales. Al escuchar sus palabras, Derek y los demás no pudieron evitar quedarse en silencio. Xeneos fue una heroína, sin duda, pero sus acciones fueron demasiado directas, recurriendo a la destreza marcial para acabar con todo. Pero algunas cosas simplemente no se pueden resolver solo con la fuerza. El camino hacia la reconstrucción es tortuoso y está envuelto en niebla. Nadie sabe cuál es la mejor manera de avanzar. Simplemente seguir adelante podría llevarnos por el camino equivocado. La mirada de Castorice se volvió hacia Derek. Derek, parece que tu idea es correcta. Después de salvar a Amora, no podemos quedarnos aquí. La forma de actuar de Derek era muy similar a la de Xeneos. Sin importar el problema, simplemente cortaba y mataba hasta acabar con él. Castorice también estaba un poco preocupado de que, en el futuro, después de que Derek se convirtiera en el héroe que salvó a todo Amora, apareciera otro culto que lo adorara y destruyera las creencias anteriores. En este punto, que Derek quisiera abandonar a Moraus por completo fue una decisión extremadamente sabia. Les comunicaría directamente a todos los habitantes de Anforeo que se marchaba y que no regresaría. Por mucho que lo veneraran, no les brindaría protección. Su futuro debía forjarse con sus propias manos. En ese caso, incluso si se formara un culto que adorara a Derek, su tamaño no sería lo suficientemente grande como para representar una amenaza destructiva para otros cultos. Con Caenis y los demás presentes, las cosas finalmente se resolverían. Derek infló el pecho con orgullo. Aunque su intención original era simplemente ser perezoso, siempre y cuando no lo dijera en voz alta, era sabio, divino y poseía destreza marcial, con una previsión que llegaba mucho más allá. Mírate, qué orgulloso estás. Zipper puso los ojos en blanco. Esto aún no ha terminado, ¿sabes? Aún tenemos que luchar contra Aquila. Zipper se giró para mirar a las dos bestias aladas y dijo, no importa si quien sostiene la llama del núcleo ahora es Aquila o Xeneos, si continúa así, solo dañará a Moraus. Tenemos que recuperar su llama del núcleo y emprender el camino de la salvación. ¿Nos ayudarán a salvar el mundo o protegerán la conciencia remanente de Xeneos? Naturalmente elegiremos lo primero, dijeron Lunavis y Solavis al unísono. A quien seguíamos entonces era el caballero de las brasas del sol, Xeneos, quien quería derrotar a la tiranía y salvar el mundo. No a esta criatura que ahora custodia la llama del núcleo del titán. Ella ya perdió la cordura. Darle un final digno es la mejor opción. Muy bien, entonces partamos de nuevo. Derek y los demás se prepararon para partir una vez más. Antes de irse, Solavis se acercó al instrumento que controlaba el tapiz celestial. Golpeó el suelo con el pie y comenzó a cantar. Al terminar sus antiguas palabras, el entorno se iluminó al instante. Solavis había encendido el tapiz celestial. Vamos. Ya podemos partir. Les dijo Solavis a Derek y a los demás. Derek asintió. Al mismo tiempo, Polixia bajó su cuerpo, haciendo un gesto para que los demás se pararan sobre su cabeza. Cuando todos estuvieron tranquilos, Derek le dijo a Lunavis y a los demás. Ahora tendréis que liderar el camino. Las dos bestias aladas volaron hacia el cielo, y Derek y su grupo, montados en Polixia, los siguieron de cerca. Al mirar hacia abajo, vieron una piscina enorme y en la piscina fluía lo que parecía oro fundido. ¿Qué es esto? Derek no pudo evitar preguntar. Al ver el estanque dorado, Yacine advirtió rápidamente. Allí abajo está el hirviente estanque dorado. Es la energía divina que impulsa el ojo del crepúsculo. No debemos caer allí después. Si lo hacemos, nadie, excepto Derry, sobrevivirá. ¿Tan peligroso es? Por suerte, aún tengo algo de sentido común y no pensaba recoger nada para llevármelo cuando vi todo ese oro, dijo Zipper, dándose una palmadita en el pecho. ¿Eres realmente profesional?, le dijo Derek a Zipper. Claro, exclamó Zipper con orgullo. Al fin y al cabo, mientras consigas suficiente dinero, la profecía del oráculo no podrá alcanzarme. ¿La profecía del oráculo? ¿No me diste ya la autoridad del titán del engaño? Ay, lo olvidé. No me culparás, ¿verdad, Nia? Zipper adoptó una pose coqueta.
Castorice replicó desde un costado. Esta costumbre de agregar Nia al final de las oraciones era una moda de hace 1000 años. ¿Renacimiento? Esto es un renacimiento. No lo entiendes. Dijo Zipper sin pudor. Recientemente, en Okima, no ha habido tal resurgimiento cultural. Castorice era una reconocida autora de fanficción y estaba muy familiarizada con las tendencias culturales. La mentira de Zipper no la engañó en absoluto. Está bien, habrá uno tarde o temprano. A pesar de estar expuesta, el rostro de Zipper permaneció desvergonzado. Solavis y los demás guiaron al grupo de Derrick hacia un nuevo tapiz celestial. Al observarlo, Solavis se dirigió rápidamente al instrumento de control y comenzó a iluminar también esa zona. Tras aclararse, Aquila, o mejor dicho, Xeneos, continuó volando hacia arriba. Derrick y los demás continuaron su persecución. Persiguieron hasta el nivel más alto del ojo del crepúsculo. Solavis abrió el último tapiz celestial, iluminando todo el espacio. Al mismo tiempo, gracias al cambio de clima, acorralaron a Aquila. Aquila no tuvo más remedio que presentarse nuevamente ante Derrick y los demás. Aún manaba energía de las heridas de su cuerpo destrozado, y todo su cuerpo parecía extremadamente débil. Extendió sus alas, destrozadas por Derrick, y se preparó para una nueva ronda de ataques. El entorno cambió de nuevo. Del sol abrasador que había estado liberando llamas, se transformó en un cielo lleno de oscuras nubes de tormenta. Aquila extendió sus alas y desató un aterrador ataque de rayos hacia ellos. Los rayos cayeron uno tras otro, formando una jaula de relámpagos alrededor del grupo de Derrick. Derrick blandió la lanza de la retribución divina, formando un escudo que bloqueaba los rayos. Lunavis y Solavis no tuvieron tanta suerte. Las dos bestias aladas iban al frente, y ante el ataque tormentoso de Aquila, no lograron esquivarlo a tiempo. Dos rayos los alcanzaron, lanzándolos hacia abajo. Por suerte, había una plataforma donde cayeron, así que no cayeron en el estanque dorado. Derrick bloqueó el rayo. Este relámpago es muy denso. Derry Boy, ¿sabes cómo? Le preguntó Zipper a Derrick. ¿Una manera? Claro que sí, asintió Derrick. Mirando a Castorice, le dijo. En un momento, tú y Polixia bloquearán este rayo. Lo sé. Castorice asintió. Entonces, Derrick bajó la defensa de la lanza del castigo divino. Castorice blandió su guadaña y Polixia abrió sus fauces dracónicas, exhalando un torrente de ataque. Las energías de Castorice y Polixia convergieron, formando una barrera púrpura que bloqueó el rayo liberado por Aquila. Derrick exhaló un pequeño suspiro de alivio y luego sacó una moneda de su mano. Supervelocidad activado. Derrick se impulsó con los pies y cargó directo hacia el cuerpo de Aquila. Con el poder del titán del engaño, atravesó el rayo. Aquila se alarmó de repente. Batió las alas y se retiró a toda prisa. Al retirarse, su ojo principal en la cavidad torácica giró y lanzó un rayo gigante, de varias decenas de metros de grosor, directo hacia Derrick. Derrick no tuvo tiempo de usar la lanza de la retribución divina para atravesar el rayo. En cambio, la lanzó al aire para acumular energía y bloquear el ataque. Al ver esto, el globo ocular de Aquila giró, e incluso pareció un poco complacido. Pero al segundo siguiente, Derrick blandió el otro brazo. La energía púrpura del titán de la muerte apareció, formando un brazo gigante de 100 metros de largo. Aquila dejó escapar un grito extremadamente feo. El brazo gigante de Derrick, imbuido de la energía del titán de la muerte, lo sujetó directamente por el cuello. La energía del titán de la muerte penetró en el cuerpo de Aquila, cubriéndolo por completo de púrpura. El rayo que liberaba también se interrumpió. El ataque que amenazaba a Castorice y los demás se desvaneció. Aquila forcejeó con violencia, intentando atacar a Derrick. Pero Derrick ahora le agarraba el cuello con fuerza, tirándolo hacia atrás. Poco a poco, la herida en el cuello de Aquila se ensanchó. Derrick había encontrado la ubicación de la llama del núcleo dentro de su cuerpo. Entonces, Derrick cargó contra su cuerpo, corrió hacia la ubicación de la llama del núcleo, extendió la mano y la arrebató por la fuerza. La llama central del titán celestial estaba en sus manos. Al ver esto, Castorice y los demás no pudieron evitar sonreír. ¿Por fin se acabó, o no? Antes de que pudieran siquiera ser felices, Zipper, mirando hacia atrás, de repente gritó. Castorice. ¡Cuidado! Es el devastador de llamas. Está aquí. El devastador de llamas había usado su remanente para alcanzar el ojo del crepúsculo. Tras un período de recuperación, finalmente recuperó su salud. Ahora, había llegado al campo de batalla de Derrick y Aquila, listo para unirse a la guerra. Oye, ese tipo. Zipper lo miró fijamente y dijo. Sin embargo, Castorice miró al devastador de llamas, sin dudarlo y le dijo a Polixia. Vamos.
Detendremos al devastador de llamas juntos. Zipper, agárrate fuerte a Yacine. No dejes que ninguno de los dos se caiga del lomo de Polixia. Zipper asintió. No sugirió esconderse primero en un lugar seguro. El devastador de llamas no era como Áquila, un titán que casi se había vuelto loco. Su fuerza era enorme, y su inteligencia de combate no debía subestimarse. Si Zipper llevaba a Yacine a esconderse a un lado, el devastador de llamas sin duda iría tras ellos para aprovechar esa oportunidad. Acercándose a Yacine, Zipper flexionó sus ágiles piernas.